todos. Soy Cristian López, jefe de proyectos de la empresa Soluciones Vole, a la cual pertenezco. Es mi propia empresa. Nosotros tenemos experiencia en el rubro de la electricidad industrial por un promedio de 8 años continuos, ¿no? Realicé mis estudios de ingeniería mecatrónica en la Universidad Tecnológica del Perú, en la UTP. Es mi alma mater. Si es que hay alguno de ustedes que pertenece o perteneció a la UTP, mis saludos. Por favor, sus audios. ¿Aló, me escuchan? ¿Pueden escucharme? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, sí, te escucho perfectamente. Ya. Empezamos con el webinar. Todos los presentes están aquí más que nada para ver el funcionamiento del tablero de transferencia, pero esta vez lo hemos realizado por el medio de contactores, ¿no? Que podríamos decir que es la forma más económica, ¿no? O económica y eléctrica de hacerlo, porque bien podrías hacerlo con una tarjeta electrónica, o con un equipo DCE, o podrías hacerlo con un PLC también, ¿no? Hay varias maneras de poder lograrlo. Pero digamos que esta es la parte eléctrica más fácil de comprender y llevarlo a cabo, ¿no? Ya. Aquí tenemos un grupo, usualmente petrolero, que lleva un controlador, como este, es un equipo DCE. También tenemos una red comercial que es suministrada por cada empresa eléctrica en su respectivo país, que asumo que la mayoría es de Perú, pero hay algunos que pertenecen a otros países. También tenemos grupos portátiles, como este de aquí, ¿no? Es un grupito que sí es aplicable todavía para este tipo de tableros. Más adelante estaremos indicando qué grupos tienen unas restricciones para realizar este tipo de tableros, ¿no? Ya. Este tipo de tablero podemos verlos, ¿no? O son indispensables en clínicas. Me ha tocado realizar en varias clínicas, ¿no? Su propia instalación. También los vemos en hospitales, donde son imprescindibles. Y también, últimamente, lo que son centros de datos. A pesar que los centros de datos también tienen el respaldo de los UPS, pero sabemos que a veces la limitación de la autonomía de los propios UPS restringe de cierto modo, ¿no? Y es primordial mantener siempre seguro todos los datos. ¿Ya? Aquí tenemos unos grupos. Como ya les comenté hace un momento, tenemos este grupo encapsulado petrolero que viene con un controlador. Estos grupos, en base a mi experiencia, los he encontrado desde 10 kilowatts hacia adelante. He trabajado con 10 kilowatts, 20, con 40 kilowatts, vienen 60 kilowatts, 100 kilowatts, 200 kilowatts, y son, a mi parecer, son los mejores grupos con los cuales puedes trabajar. Son muy, muy, muy recomendables, porque el tipo de conexión entre el controlador y nuestro tablero es bien sencillo. Prácticamente es conexión de bornes directamente. Tienes 2, 3 o 4 bornes a los cuales te enlazas directamente desde las borneras de tu tablero, ya sea por contactores, por PLC, por tarjeta electrónica, etc. Son los mejores grupos con los que podemos contar. O son los grupos deseados por cada instalador. Estos cuentan con un DCE, que es un dispositivo que controla, de cierto modo, sensores dentro del grupo, ¿no? Tenemos el sensor de combustible, de aceite, de temperatura, etc. Aquí tenemos este pequeño grupo, que es un grupo gasolinero portátil. Este grupo también es un grupo con el cual también puedes trabajarlo, ¿no? Pero tienes que tener ciertas nociones. En este caso, en este grupo, cuenta con
con una chapa eléctrica, una chapa de 3 tiempos, que es en stop, on y start, que viene a ser arranque, trabajo y apagado, ¿no? Usualmente para poder utilizar este tipo de grupos, tienes que dirigirte directamente a la chapa del grupo, ¿no? Abrirlo y ubicar los contactos necesarios con los que puedas operar. Usualmente, ¿no? Cada vez que he manipulado este tipo de grupos, si mal no recuerdo, cuando quieres que el grupo se apague, necesitas un contacto normalmente cerrado. Si quieres que arranque, tienes que tener un contacto temporizado por un cierto límite de tiempo, ¿no? Unos 2 segundos quizás o 3 segundos. Pero ese contacto tiene que deshabilitarse. Es un arranque directamente. Le das 2 segundos y lo sueltas. Y también un contacto más para el sistema. Un contacto cerrado y un contacto temporizado. ¿Ya? Y ahora, estos dos grupos, este grupo que usualmente varios me hacen la consulta, más que nada hacen sus compras, no sé si conocerán quizás algunos, aquí en la Avenida Argentina, y me piden que de cierto modo se automatice este tipo de grupos. Pero estos grupos tienen muchas restricciones. ¿A qué me refiero con restricciones? Es que en este punto, donde hay una pequeña palanca manija, que cuando está apagado el grupo tienes que estar en una posición. Cuando está arrancando el grupo tiene que estar en otra posición, y cuando está operando tiene que estar en otra posición. Es una palanca regulable. Este tipo de palanca nos restringe mucho. Es por eso que, a pesar de que lleve una chapa eléctrica, podemos encenderlo, pero no podemos controlarlo del todo. Así que es muy deficiente para el tema de automatizarlo. Y ahora, este grupito, que viene en marca, bueno, vamos a hacerle un poco de promoción a Honda. El percance con a pesar de tener su chapa eléctrica, su batería, su conexión eléctrica, que es muy similar a este grupo de acá, es que tiene un cebador o un choc, que lo llaman comúnmente. Y esto es el que nos restringe en este caso el poder maniobrarlo. Porque al estar apagado tiene que estar en una posición, y cuando arranque y al finalmente encienda tiene que estar en otra posición, ¿no? Podríamos colocarlo en un punto intermedio en el cual no esté ni apagado ni prendido, pero con esta opción podemos encender y arrancar el grupo, pero a la brevedad tendremos que acercarnos a jalar este cebador para que el grupo pueda trabajar de manera óptima, ¿no? De manera eficiente. Por eso es que nos restringe en ese cierto punto. Si no hacemos eso, al breve tiempo vamos a tener problemas con lo que es el arrancador. Muy por el contrario, por este grupito tiene un cebador, pero ya no manual como tiene un cebador eléctrico. Esto quiere decir que nosotros, cuando hagamos contacto eléctrico mediante chapa, mediante los contactos de nuestro grupo, el cebador se activa automáticamente, o mejor dicho, eléctricamente al contacto, ¿no? Se apertura y se cierra mediante las maniobras que nosotros podemos realizar en la chapa eléctrica. Pero para hacer nuestras prácticas, lo ideal sería tener el grupo en físico y poder hacer las maniobras propias. Claro, ¿no? Con permiso de los dueños, ¿no? Porque al abrir el grupo prácticamente estás vulnerando la garantía del propio grupo. ¿Ya? Además, para todo tipo de grupo, siempre tenemos que tener en cuenta los tiempos de encendido y de apagado. Hay que comprender por tiempo de encendido, desde el momento que le damos el pulso de arranque, pase por el tiempo de arranque y termine con el tiempo de estabilización. Ya si mi grupo es de 220 voltios, tenemos que esperar y visualizar en el controlador que nuestro grupo arranque, estabilice y suministre los 220 voltios. Por favor, sus audios.
nos suministre los 220 voltios. Tenemos que contabilizar eso para que, llegado el tiempo en que si ponemos un tiempo muy breve, podemos, digamos, de cierto modo, afectar a nuestro sistema y también a los aparatos de carga. Por eso, antes de poder hacer cualquier maniobra, tenemos que cerciorarnos in situ el tiempo de encendido total del grupo. Ya que algunos grupos no nos toma mucho tiempo, digamos, al encender se demoran 10 segundos, 5 segundos, pero me ha tocado grupos, bueno, en especial uno de 100 kilowatts, que me demoraba en encender casi 45 segundos total, hasta que se estabilice. Ahora, por otra parte, también tenemos que ver el tiempo de apagado del propio grupo, ¿no? Desde que le damos el pulso de apagado hasta que se apaga el propio grupo, y posteriormente tenemos que esperar a que se apague la bomba de combustible. Hay una pequeña bombita que suministra combustible en el propio grupo, ¿ya? Y tenemos que esperar hasta que esa bombita se apague. Tenemos que contabilizar el tiempo total de apagado. Eso es muy importante. Porque en caso de una mala maniobra, podríamos mandar al grupo a apagarse y a la vez que se encienda. O sea, digamos, si tengo un tiempo de apagado, digamos, ya 20, 30 segundos, ¿ya? Y digamos, porque retornó la red comercial, retornó la alimentación. Pero en ese punto, digamos que se vuelve a ir. Eso quiere decir que mi grupo está empezando a apagarse, pero ya estaríamos volviendo a mandar a encender. Así que por eso siempre contabilizar nuestro tiempo de encendido y nuestro tiempo de apagado, para que esos valores podamos introducirlos en nuestra lógica de control mediante los temporizadores, ¿no? Ya. El tablero de transferencia por contactores es el que visualizan aquí. Lo hemos hecho de varios tipos de potencia. En este caso fue para 40 kilowatts, si no me equivoco. 40 kilowatts de 220 voltios, ¿no? Por eso aquí utilizamos contactores de 115 amperios. Claro que a este tablero se le pudo adicionar más implementos, como 2 llaves de fuerza a las entradas, tanto para la red comercial, que es el de la mano izquierda, como para el del grupo electrógeno, que es el de la mano derecha. Y por supuesto, también a la carga se le pudo haber puesto una llave de fuerza adicional. Pero como el cliente me comenta que tienen una llave directamente desde el medidor de luz, o sea que me dijo que no había necesidad, porque le van a controlar desde allá, para alimentar a lo que es el contactor de la red comercial. Y por supuesto, el propio grupo electrógeno de 40 kilowatts tiene su propia llave en la parte baja, ¿no? Así que obviaron esa parte. Y por el tema de la salida, que fue a carga, decidieron cogerlo de manera directa. Bueno, también es un tema de precios, ¿no? También tenemos que comprender que el cliente a veces quiere ahorrarse ciertos costos, ¿no? Y va directamente a carga. Este tablero está funcionando directamente. Ese tablero fue hecho para, si no me equivoco, para Chiclayo. Se fue a Chiclayo, ¿no? Y hasta el momento está trabajando de manera óptima. Ya. Me comentaban cuáles son los materiales a utilizar, ¿ya? En este caso, vamos a utilizar 2 contactores de fuerza o de potencia. En este caso, vamos a utilizar contactores de 115 amperios, que bien pudo haber sido contactores de 50, contactores de 65, de 150 amperios, de 330 amperios. Eso va a ser en base a la potencia de su grupo electrógeno. ¿Ya? Ya, adicional a eso, vamos a utilizar 2 llaves térmicas. Una llave térmica para cada circuito de mando. Yo suelo dividirlo en 2 tipos, como 2 pequeños sistemas, ¿no? De control, prácticamente independientes pero ligados, ¿no? También tenemos 3 contactores, tenemos 2 temporizadores tipo neumático, que pueden ser los tipos neumáticos o pueden ser los tipos electrónicos, o inclusive pueden ser los tipos digitales o los galletas. Todo va a depender de los tiempos
de encendido y apagado de nuestro propio grupo, ¿no? Dependiendo del grupo que nos encontremos. Ya. Adicional a eso, vamos a poner un selector. Algunos podrían dudar de la capacidad de este pequeño selector, pero yo los veo que sí cumple, ¿no? Con lo que yo necesito. Este es un selector de 22 milímetros de 3 posiciones, manual ser automático, el cual me permite adicionar más blocks y tener más contactos. Tengo la posibilidad de expandir mis opciones, ¿no? Tanto como contactos normalmente abiertos o contactos normalmente cerrados, ya depende de cada caso y la lógica que le deseamos introducir al tablero. Ya tenemos dos pilotos de visualización, uno para la red comercial, otro para el grupo electrógeno, y por último tenemos nuestra bornera de conexión, ¿no? Del cual usualmente va a salir dos conexiones directamente al controlador. Directamente es buscar el controlador y ver dónde es la conexión. Es realmente muy simple. Solo que te toques con algunos tipos de grupos que necesitas entre 3 a 4 puntos de conexión. Ahí sí el grupo varía. Pero lo más común y lo que siempre vas a encontrar va a ser los tipos de grupos con controladores de 2 contactos. A ver si vamos a la siguiente PPT. Ya. Aquí tenemos el diagrama eléctrico. ¿Ya? Aquí visualizamos, tenemos, por favor, sus audios, tenemos las dos llaves térmicas, ¿no? Que no se colocó en este tablero, pero se puede colocar, no hay ningún problema. Todo dependerá del contexto del trabajo y también del cliente. Colocamos nuestras dos llaves térmicas, nuestros dos contactores de potencia, ya dependerá de la potencia de su grupo. Hay que saber calcular de cuántos kilowatts es y en qué voltaje va a trabajar, ¿no? Si va a ser trifásico, si va a ser trifásico más neutro, etc. Luego aquí tenemos los dos sistemas de control que están separados, no están ligados, uno que lo llamo red comercial, el otro que lo llamo un grupo electrógeno, ¿no? En el sistema de red comercial tenemos la propia alimentación, que puede ser alimentada por los mismos bornes del contactor, si es que trabajan al mismo voltaje, ¿no? Porque podemos tener un sistema de control a 24 voltios y un sistema de fuerza que podría ser a 220, 380, 440, etcétera, ¿no? Ya dependerá mucho. Acá tenemos un selector manual automático. Aquí tenemos un pequeño contactor de mando. Tenemos un temporizador. Este es el contacto del temporizador. Y tenemos la bobina del contactor de potencia de la red comercial y su piloto. Y por el otro lado, tenemos el sistema de control del grupo electrógeno. Igual consta de una llave térmica monofásica. El mismo selector, no es otro selector, es el mismo selector, solamente que con otro contacto. Manual ser automático. Tenemos un contacto normalmente cerrado del contactor de mando 1. Tenemos aquí un contactor de mando 2, otro temporizador, el contacto abierto del temporizador y la bobina del grupo electrógeno. También aquí tenemos, un momento, ya. Aquí tenemos los dos contactos que van a salir de nuestro grupo y se van a enlazar directamente con el controlador del grupo. O con la chapa eléctrica, si es el caso, ¿no? Hay que ver eso. ¿Ya? Aquí tenemos un contacto normalmente cerrado del mando 1. También un contacto del selector manual ser automático en la posición automática. Y por supuesto la bornera, ¿no? A la cual va a llegar. Dentro de unos momentos vamos a visualizar la simulación de todo este sistema de control en el software de Cadesimo. ¿Ya? Claro de que, bueno, P entiéndanlo como línea tierra, no directamente.
Claro, de que si tuviéramos acá una línea 380 más neutro, entonces tendríamos que mínimo conseguir un contactor tetrapolar, ¿no? Un contactor tetrapolar y una llave térmica tetrapolar. Y también a carga sería bueno colocar una llave térmica tetrapolar, una de fuerza posiblemente, ya dependiendo de la potencia de su propio grupo. Esto sería muy, muy fundamental. Ya digamos, si fuera un grupo en 380 más neutro, podríamos usar nuestro sistema en 220 voltios al combinar una fase con neutro, ¿no? Tendríamos ahí un mando en 220 y una fuerza en 380 voltios. Ya, pasemos a la siguiente PPT. Ya, no queda más que decirles que por favor se suscriban, activen la campanita para nuevo contenido, ¿no? Aquí en el canal de YouTube pueden encontrar todos nuestros videos de manera gratuita, donde pueden visualizarlos, descargarlos, interactuar, dejar sus comentarios, sus preguntas, cualquier duda que puedan tener al respecto. ¿Ya? Ahora pasemos a un momento. Nueva función. Ahora pasamos a lo que es la simulación. Pero un momento, acá quiero ver en el chat. Un momento. Hay algunas... sí, en YouTube pueden encontrarnos como Soluciones Vole directamente, Soluciones Vole, y ahí aparecemos en YouTube. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, Dani Martínez me coloca que si brindaremos constancia de participación de la presente charla. Por el momento no. Vamos a realizar posteriores webinars respecto también al tablero de transferencia, pero quizás sea por contactores. Y posiblemente si siguen participando, se les puede brindar la constancia de participación, o en todo caso un certificado de participación, que tiene un poco más de peso a nombre de nuestra empresa. A ver... respecto a que si les enviaremos la información, asumo que lo que la mayoría está buscando en sí es el diagrama de control, ¿no? Sí, vamos a suministrarles el diagrama de control. La mayoría se ha inscrito a un grupo de WhatsApp. Ahí vamos a subir el PDF, ¿no? Del tablero de control, y ahí podrán descargarlos y también podrán hacer sus propias prácticas con ellos. César Lapa, no, PE no es neutro, es línea tierra, ¿no? En el software de Cadecimu, PE es puesta línea tierra directamente, tierra. Rey Nerio Machaca nos consulta, el taller se está grabando y de ser así lo compartirán. Sí, vamos a subirlo tanto a YouTube como a Facebook. En nuestros dos canales vamos a subirlo en breve. A ver, creo que por el momento, al parecer, no hay más comentarios. A ver, ahora sí vamos con la simulación. Ya. Aquí tenemos nuestro sistema, ¿ya? Como les comenté, aquí tenemos una llave térmica para lo que es la red comercial, el propio contactor. A ver un momento. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra llave térmica de la red comercial, tenemos el contactor de la red comercial. Como les hice hincapié hace un momento, hay que tener cuidado de que si nuestro grupo electrógeno
tuviera neutro, 380 más neutro, 440 más neutro, etcétera, ¿no? Si ese fuera el caso, conseguirse la llave térmica o la llave de fuerza tetrapolar y también el contactor tetrapolar. En todo caso, si no conseguimos o no obtenemos un contactor tetrapolar, que vendría a ser de 4 polos, en todo caso podrías usar 2 contactores, ¿no? Nada más que los contactos de la bobina los pondrías en paralelo y obtendrías lo mismo, para separar cada neutro tanto de la red comercial como de tu grupo electrógeno. Sería lo ideal. Ya. Aquí lo mismo, tenemos nuestra alimentación que usualmente, bueno, acá en Perú lo usamos en tensión 220 voltios, ¿no? Usualmente lo usamos 220 voltios. Aquí tenemos nuestra llave térmica de mando, la cual va a cumplir la función de hacer la simulación de corte para que nuestro tablero haga la transición entre el grupo y la red comercial. Más que nada, esa es su función principal. Aquí tenemos nuestro selector manual ser automático. Ya sabes que el contacto 11 vendría a ser el común, la entrada. El contacto 12 sería para el manual, que es normalmente abierto. Y la salida 14 sería para la opción automática, que también es un doble contacto abierto. El 11-12 es abierto y el 11-14 también es abierto, ¿no? Aquí tenemos el contactor de mando, un contactor de mando que pertenece a la red comercial, un temporizador que también pertenece a la red comercial, aquí su propio contacto del temporizador, ¿no? Usamos aquel contacto normalmente abierto para que nuestro contactor de fuerza de la red comercial tenga un tiempo de temporización. Desde que nuestro sistema recibe los 220 voltios y esté preseleccionado en automático, este tiempo va a transcurrir para que recién se active el contactor, ¿no? Si nosotros ponemos 10 segundos, ¿no? Directamente en automático, hay 220 voltios, va a pasar la fase, va a cerrar circuito aquí, va a temporizar y después de 10 segundos enclava. Y se va a habilitar nuestro contactor de red. Ahora, esta parte del control del grupo electrógeno, aquí igual tenemos una llave térmica de mando para el grupo electrógeno. Tenemos el mismo selector, solamente que estos son contactos adicionales, ¿no? En este caso, acá tenemos un contacto abierto para la opción manual. Al preseleccionar en manual, tenemos que usar un contacto. Y al preseleccionar en automático, tenemos que utilizar otro contacto, normalmente abierto, digamos, que está unido en el selector, ¿no? Ambos se activan a la vez. Ahorita van a verlo en la simulación, ¿ya? Luego pasamos por un contacto normalmente cerrado del contactor de mando 1. Eso quiere decir que cuando no esté energizado o hay un corte en nuestro mando de red comercial, el contactor se va a desactivar, lo cual permite el paso hacia nuestro contactor de mando del grupo electrógeno. Y a su vez, este dará paso al temporizador, que dará paso al contactor de fuerza del grupo electrógeno. Pero en el punto, desde que se va, o hay un corte o una simulación de corte, va a haber un punto, el cual yo llamo punto de transición, en el cual este sistema no tiene alimentación ni de la red comercial, no tiene alimentación ni del grupo electrógeno. Es un punto muerto, digamos, un punto en el cual nuestro sistema no tiene alimentación eléctrica de ningún lado. ¿Ya? Pero en este punto de transición tenemos que hacer algún tipo de maniobra para que nosotros podamos encender el grupo mediante el controlador. Necesitamos eso. Es por eso que estos dos contactos que van a ser enlazados al controlador del grupo electrógeno van a empezar a actuar.
desde el punto de transición en que no tenemos alimentación de uno o de otra parte, un contacto normalmente cerrado del contactor de mando 1 nos indica de que red comercial no tiene alimentación directamente. 1. 2. Acá ponemos el selector, un contacto adicional más del selector. En 11 y 14 va a trabajar, un contacto normalmente abierto. O sea, que si se va la luz de la red comercial y nuestro selector está en posición automática, nosotros mandamos señal al grupo a que encienda. Como ya les indiqué, estos grupos tienen un controlador que mediante 2 contactos podamos encender. En el punto de que no tenemos alimentación de ningún lado, este contacto va a cerrar, ¿ya? Y va a mandar a encender al grupo electrógeno. Claro que previamente al grupo debimos haber encendido el sistema de control y debimos haber colocado en la opción automática. Y también muchas veces visualizar que el grupo tenga combustible, tenga batería, tenga un buen mantenimiento de aceite, tenga refrigerante. Y también, como me ha pasado una vez, un cliente que me hizo acercarme al grupo porque el grupo no encendía. A ver, un momento para mostrarles, para que pueda tener más contexto. Aquí. Sí, aquí. Aquí, este grupo tiene su controlador y tiene lo demás. Había un día me acerqué y lo que había pasado con el grupo que no reaccionaba es que un personal de limpieza, al ver al grupo empolvado en la empresa, se puso a limpiarlo y de manera casual, accidental, pulsó el botón de emergencia, que es este botón de emergencia tipo hongo. Lo pulsó y eso inhabilitó al grupo. Y luego cuando ocurrió un caso en el cual debía ingresar el grupo, debido a esta acción no se pudo concretar, no debidamente simplemente esta acción. Y al poco conocimiento que tenían de las maniobras del grupo. Volvemos ahora a compartir. Ya. Ahí tenemos, ya, esto nos manda a arrancar el grupo, ya. Una vez que ya arrancó el grupo, previamente ya habiendo colocado en automático al grupo, el grupo va a empezar a arrancar. Como ya les dije, tiene su tiempo de arranque y su tiempo de estabilización. En el tiempo de arranque, nuestro sistema todavía va a estar apagado. Y en el tiempo de estabilización, ni bien el grupo llegue a obtener los 220 voltios, bueno, en este caso que es nuestro mando, al tener los 220 voltios, va a suministrar directamente, va a llegar a bobina, va a pasar por la preselección en automático, pasa por el contacto normalmente cerrado del contactor de mando 1 y va a energizar a la bobina de mando del grupo electrógeno, que a su vez va a habilitar al temporizador 2, el cual mediante un contacto normalmente abierto va a retrasar el encendido pronto del grupo electrógeno, ¿no? Porque a veces se demora en estabilizar y siempre es bueno darle un tiempo extra. Por eso es muy importante el tener en cuenta cuánto me toma en encender, cuánto me toma en apagar un grupo electrógeno. A ver, hasta aquí hay algunas consultas. Luis Inostroza, ¿los 3 selectores son los mismos? Sí, es el mismo selector, solo que con varios contactos, ¿no? Cuando tú preseleccionas el manual, es un contacto que atrás de él, atrás del bloque, puedes adicionar más contactos. 2, 3, bueno, hasta 3 se podría colocar.
igual, en 0, todo está abierto. Y cuando lo pones en automático, puedes adicionar 2, 3 contactos, con lo que puedas estar tranquilamente a gusto con tu diagrama. Si pueden enviar el listado de materiales a utilizar en el armado del tablero. Claro, el listado de materiales, a ver, un momento, para poder cambiar, ya, iniciemos este momento. Los materiales netamente a utilizar van a ser los 2 contactores de fuerza que se van a realizar en base a la potencia de tu grupo. Usualmente tu grupo en kilowatts vas a tener que hacer un pequeño cálculo que no te demanda mucho tiempo. Con una simple calculadora podrías lograrlo. Digamos, si fuera 40 kilowatts sería 40.000 watts, ¿no? Así que simplemente cogemos los 40.000 watts, los dividimos entre el voltaje de trabajo, que va a ser 220 voltios. Bueno, en este caso fue 220 voltios. A ese resultado lo vas a dividir entre 1.732, que es la raíz de 3, si no me equivoco. Entre raíz de 3, ¿no? Y en base a eso te van a salir los amperios. A ver, hagamos algo momentáneo. 40.000 entre 220 entre 1.732 me sale alrededor de 104 amperios. En este caso hemos utilizado contactores de 115 amperios. Claro que necesitamos un tablero donde pueda encajar todo, ya sea un tablero tipo adosable, tipo empotrado o un autosoportado, ya dependerá de cada empresa, ¿no? Las 2 llaves térmicas de mando para cada mando respectivamente, los 3 contactores que van a ser netamente de mando, puede ser mini contactores también, y los temporizadores, como les comenté, pueden ser neumáticos, pueden ser electrónicos, o pueden ser inclusive los más grandes tipo digitales, ¿no? Que los cuales nos permiten maniobrar al segundo o milisegundo el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Un selector de 3 posiciones, manual cero automático, este es el bloque que le comentaba, al cual se le puede adicionar 2 o 3 blocks a cada lado. Y podemos hacer todas las maniobras que nos permitan. Y tenemos los dos pilotos para la visualización, ¿no? Cuando enciende mi grupo por la red comercial, cuando tenga alimentación por la red comercial, piloto verde. Cuando tenga alimentación por el grupo electrógeno, podemos ponerle el color rojo o ámbar, o si quieres un azul o un mismo verde, ¿no? También nuestra bornera de conexión, en la cual vamos a enlazar directamente al controlador. A ver, salimos de aquí y volvemos a compartir. Ya. El chat. A ver, disculpen. Bueno, creo que me escuchan todos. A ver, alguien me cerciora porque aquí hay alguien que me dice que no se escucha. Se escucha. Ya, sí, se escucha bien, sí se escucha, todo bien, todo bien. Muchas gracias. Ya, a ver. ¿Qué líneas del módulo del grupo se conecta para tener la señal de arranque? En tu controlador, a ver un momento. Un momento, entramos aquí. Aquí tenemos el controlador. En la parte externa tenemos los bornes, ¿no? Usualmente esto varía entre cada controlador, ¿no? Pero usualmente el que vende o suministra el grupo ya te indica los bornes directamente. Uno es viene descrito como Start Remote. Te conectas ahí y usualmente con un adicional más que siempre está a su costado, que usualmente viene a ser el contacto 6 y 7. Esto varía ya entre cada modelo. O por otros casos,
simplemente te conectas a dos bornes, el start remoto y el negativo. Coges un negativo del propio controlador, punto negativo y el start remoto. Con estos dos contactos lo vas a enlazar al contacto de la bornera, y por ese contacto de la bornera no va a pasar ningún tipo de alimentación, solamente va a pasar el circuito para que pueda cerrar y pueda activarse. Dentro del controlador siempre tiene varios botones, tenemos que preseleccionar en la opción automática, tenemos que dejarla en automático. Y también hay que entender que al dejar en modo automático, la batería se desgasta, la batería del propio grupo se desgasta. Así que podemos tomar dos opciones en este punto. Una opción sería comprar un cargador de batería, que sería lo más eficiente, un cargador de batería automático, es lo que siempre se les sugiere a los clientes, para que siempre el grupo tenga respaldo de batería, porque si no tenemos batería, nuestro grupo no enciende, y si nuestro grupo no enciende, nuestro tablero estaría de más, ¿no? Sin batería no tenemos nada. Siempre es bueno eso. Y el otro camino que tendríamos es que cada cierto tiempo habría que encender el grupo para que de cierto modo la batería se recargue, ¿no? Se esté recargando y podamos tener el respaldo necesario para que haga todas las maniobras. Pero lo más efectivo es tener un cargador automático de baterías, que los hay pequeños, los hay grandes, depende ya del tema de espacio, tema de costos, para su propia implementación. Jaime Vázquez me pregunta, ¿subirán el video a YouTube? Por supuesto. Vamos a subirlo a la plataforma de YouTube, vamos a subirlo a la plataforma de Facebook. ¿Puede usarse con un cargador solar? Sí, asumo que sí. Si tienes un cargador que pueda tener la autonomía para cargar la batería, veo que no habría ningún problema. Simplemente sería, pero tú sabes que un cargador solar necesitarías una batería para tu sistema solar y muy aparte otra batería para el grupo, ¿no? Y tendría que ser un cargador automático, el cual pueda desactivarse cuando ya la batería esté completamente cargada, ¿no? Y empiece a cargarla cuando la batería esté en un mínimo, ¿no? Al cual ya pueda suministrar de vuelta alimentación y pueda cargarse. ¿El cargador de batería siempre estaría conectado? Sí, pero como te comento, Pedro, el cargador de batería tiene que ser automático. O sea, detecta que la batería ya está disminuyendo su nivel de carga y empiece a suministrar. Y cuando ya tenga la suficiente carga, se apague. Ah, ¿verdad? Muchas gracias por esta pregunta. Respecto a los cargadores de batería, a ver, un momento, voy a cambiar de imagen. Un momento, cambio de pantalla. Por favor, sus audios. Cuando utilicemos un cargador de batería, lo ideal va a ser que el cargador de batería se conecte a la entrada de nuestra red comercial en estos puntos. Ya si es monofásico y si es 220, podrías coger cualquiera de ellos. Aquí, si es que pones llave térmica, sería acá, L1 y L2, o L1 y L3, o L2 y L3, como gustes. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando no tengamos alimentación de la red comercial, nuestro cargador directamente no va a tener alimentación, ¿no? No tiene alimentación nuestro cargador, porque en ese lapso de tiempo, en el tiempo de transición que ya les comenté, se apaga la batería, se apaga todo, y va a encender el propio grupo y va a alimentar o va a recargar directamente, él mismo se recarga, ¿no? Como ya conocerán varios, ¿no? Por eso lo ideal cuando tienes un cargador de batería es que
es que lo alimentes de este punto de alimentación de aquí, y no de un, quizás, como no son muy grandes los cargadores, a veces tienes en campo un tomacorriente en el cual puedes conectarlo y directamente. Pero lo ideal es conectarlo de esta misma alimentación, ¿no? Porque a veces en varias empresas utilizan grupos, pero no lo utilizan para, digamos, el tablero principal y que alimente a toda la empresa, sino lo hacen por secciones, por secciones. Y sería contraproducente que al conectarnos de un tomacorriente externo, el cargador de batería justo en ese momento esté cargando a la batería y también se esté autocargando por el propio grupo. Por eso siempre es bueno que esté conectado desde la alimentación propia de la red comercial, ¿no? Para evitar eso. A ver, un momento. Me dice acá, en lugar de contactores, podría instalarle termomagnéticos de caja moldeada motorizados con englobamiento mecánico y eléctrico, por supuesto. Pero el sistema de control ya variaría. Usualmente en los sistemas motorizados utilizamos los motorizados de Schneider. Usualmente solimos utilizar esas llaves térmicas, que son muy completas, Es igual, al instalarlo te da directamente los dos bornes de alimentación, ¿no? Que van a ir a tu controlador directamente. Pero, siempre hay un pero, es que no todos los grupos, al menos encapsulados, no todos te trabajan solamente con un contacto normalmente abierto. Esto es algo que he adquirido mediante la experiencia con los grupos y los TTA, que son los tableros de transferencia automática. Es que algunos grupos te funcionan con dos contactos, un doble contacto. Un contacto que te habilita el sistema. O sea, en el momento de la transición, tú necesitas obtener un contacto normalmente cerrado. Lo necesitas sí o sí. Después de que ese contacto esté normalmente cerrado, tienes que esperar al menos 2 a 3 segundos a que el sistema se estabilice como tal. En este caso, el sistema me refiero al propio controlador. No es que está apagado el controlador, lo alimentes e instantáneamente enciende. Tienes que darle 2 a 3 segundos. Después de esos 2 a 3 segundos, necesitas introducirle un contacto temporizado para el arranque. Eso quiere decir que el contacto tiene que cerrarse de entre 2, puede ser hasta 5 segundos, no más. Y de ahí ese propio contacto tiene que volver a abrirse. Tenemos un contacto que se cierra, habilita el sistema por 3 segundos. Después de esos 3 segundos, necesitamos otro contacto que cierre por 2 segundos, 3 segundos y se vuelva a abrir. Y con esto obtendríamos el arranque eficiente de algunos tipos de grupos que no son simplemente de 2 bornes. Y para apagar el sistema, se tiene que aperturar el primer contacto. Son grupos con los cuales me he topado, porque vienen así de fábrica. Por más que le busques en el controlador, no vas a encontrar solamente un par de contactos, ¿no? Que lo usual es un contacto normalmente cerrado y mi apertura a encender mi grupo electrógeno. ¿No? Necesitas dos, un doble contacto. ¿Se puede utilizar UPS? Sí. Usualmente eso lo vamos a ver posteriormente. Voy a realizar un nuevo webinar, ¿no? Para el tablero de transferencia, pero por PLC. O posiblemente les dé un adelanto en el canal de YouTube. Ya que el UPS es lo que yo utilizo usualmente cuando es un PLC para lo que es el tablero de transferencia automática. Ya que, digamos, el percance al utilizar un PLC es que el PLC siempre debe estar alimentado. Y ya que
siempre va a existir un tiempo de transición entre una alimentación y la otra. Necesitamos un respaldo. Puede ser un UPS o puede ser una propia batería, ¿no? Una batería de 12 voltios, 24 voltios, dependiendo del propio PLC. Sí podemos utilizar un UPS. Pero eso ya lo estaremos viendo más adelante en el canal de YouTube y en un próximo webinar. Así que no se lo pierdan. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? A ver. Sí, en efecto, vamos a subir a YouTube todo este contenido. A ver. Ahora vamos a pasar a la simulación con el programa KDSIM. Estamos viendo, compartiendo pantalla. ¿Se escucha, por favor? Quiero estar al tanto, por favor. ¿Alguien me Sí, cerciora? todo bien, Escucho, todo bien, bien, todo va. bien. ¿Se escucha bien? Listo. Muchas gracias. Sí, sí se escucha bien. Ya, ahora, un momento. Llegó más comentarios. Siempre va a haber caída de tensión cuando haya cambio de red comercial a grupo electrógeno. Esa es la pregunta de César Lapa. En realidad, caída de tensión no lo llamaría como caída de tensión. En el punto en que tienes la red comercial y sale, luego arranca el grupo electrógeno, y desde el punto de que está arrancando el grupo te va suministrando voltaje. Claro que puede ser de manera lineal, ¿no? Te suministra desde 0, viene 15, 20, 35, 45, esto estamos hablando en segundos o milisegundos, ¿no? Puedes llegar a 110, pero tú sabes muy bien que si tienes una línea de man de 220 voltios, le vas a meter 110 voltios, no pasa nada, no se alimenta, no se acciona. Así que cuando tenga los valores mínimos de alimentación, ¿no? Cuando ya se esté aproximando a los 200 voltios, 205, el contactor va a reconocer eso y recién se va a enclavar, ¿no? Y es por eso que también el tiempo de temporización que le damos al contactor de red comercial como del grupo electrógeno es para que se estabilice. Por eso sé que es muy importante los tiempos de estabilización, los tiempos de encendido y los tiempos de apagado, para saber cuándo nuestro grupo de manera eficaz ya nos está brindando la tensión al 100%. A ver, otra pregunta. ¿Podría automatizar la transferencia con interruptores de caja moldeada cuando un UPS falle? Si son motorizados se podría idear de alguna manera, pero usualmente cuando yo utilizo UPS en mi sistema por PLC, el UPS lo alimento desde la zona de carga, desde esta pequeña zona. Desde aquí es donde yo alimento a mi UPS. ¿Con qué finalidad? En que el UPS simplemente mantenga la autonomía en el punto de transición, que si tenemos batería, no me puede tomar más de 2 minutos. Y asumo que cualquier UPS puede mantener ese tipo de autonomía, ¿no? No es mucho lo que demanda. Estamos hablando de 1 minuto, minuto y medio, 20 segundos, 30 segundos. No es mucha la demanda. Así que usualmente lo utilizo en esta parte de acá. Ya saben que cuando un UPS está cargado, por bypass directamente pasa a los 220. Ya cuando hay un corte de alimentación, con la autonomía de la propia batería, empieza a suministrar los 220 voltios y estás alimentando. Ah, verdad. Cuando utilizo un UPS, siempre suelo utilizar PLCs de 24 voltios, previamente con su transformador electrónico, ¿no? De 220 a 24 voltios. Usualmente los PLCs, tanto de Schneider
como de Siemens. En este caso, en los Schneider me refiero al Celio, el modelo que usualmente estamos trayendo acá al canal, ¿no? Tiene una entrada de alimentación de 100 hasta 240 voltios, pero no es reconocido por el UPS. Por otro lado, el logo de Siemens le pasa lo mismo, no reconoce al UPS. Así que directamente utilizo los de 24 voltios, le pongo su transformador electrónico y me evito problemas, ¿no? Siempre bueno el UPS con su transformador y directamente al PLC 24 voltios. ¿Dónde está Luis Inostroza? ¿Dónde está el contactor de la bobina MAN 2? A ver, un momento. El contactor de la bobina MAN 2. Ese es, si no me equivoco, según la imagen, es el tercer contactor. Compartir. En este caso sería este contactor. Este sería el MAN 2, que a su vez está con el temporizador 2. Este es el contactor de mando 1 con su temporizador y acá tenemos una salida, bueno, contactos adicionales directamente, ¿no? Este aquí sería el contactor de mando 2. Ahorita vamos a hacer la simulación para que puedan verlo de manera más detallada. Ahora pasamos de vuelta aquí a la simulación. Los contactores tendrían la bobina del mismo voltaje de la batería. En este caso no. Aquí el grupo era de 40 kilowatts, su batería era de 12 voltios, mi mando era 220 voltios y la fuerza también era 220 voltios. Directamente con este sistema por contactores, que es eficiente, no tenemos que tener en cuenta el voltaje de trabajo de nuestro grupo, ya que debido a los contactos y al controlador, en el punto de transición no necesitamos alimentación de ningún tipo. Muy por el contrario, si utilizaríamos un PLC, necesitamos la autonomía de un UPS que nos pueda suministrar alimentación para que nuestro PLC siga trabajando. Que podrías colocarle 12 voltios o 24 voltios, en efecto sí podrías hacerlo y poder trabajarlo de ese modo, pero de cierto modo tendrías que pasar más cable de tu TTA hasta la batería de tu grupo y también tener mucho mayor respaldo a la batería, ¿no? Porque te estarías utilizando para todo el sistema de mando y eso demandaría más consumo a la batería, ¿no? Tendrías que estar más pendiente de la batería. ¿Que puedes hacerlo? Lo puedes hacer. Al final le conectas su cargador de batería según lo conversado anteriormente y te podría funcionar. Pero yo veo que esta manera de hacerlo es más eficiente, ¿no? Prácticamente no tenemos que ver tanto con la batería del grupo. Lo primordial sí es que la batería tenga la carga suficiente para que pueda arrancar nuestro grupo electrógeno, ya que sin batería, como les comenté, no tenemos nada. ¿Alguna otra pregunta adicional antes de pasar a la simulación? Consulta, yo recién estoy ingresando. La apuesta que van en paralelo es sin un medidor de fase, solo en tiempos nada más. ¿Te refieres a este temporizador? ¿A este de aquí? ¿Al T1? Exacto. Este es un temporizador directamente. Es un temporizador, puede ser neumático, puede ser electrónico o digital, o tipo galleta si gustas. Tiene que ser un temporizador en base a la alimentación del mando. Directamente. Si tu mando es de 220, usas un temporizador en 220 voltios y tranquilamente. Es un temporizador estándar, pero tienes que, como les comenté, tienes que ver el tiempo tanto de encendido como apagado para poder introducir esos tiempos en la lógica de control, ¿no? Usualmente el tiempo de T1... Y con respecto a las fases... A ver, ¿las fases? ¿Fases? ¿Eso no tiene nada que ver?
No, no tiene absolutamente nada que ver. Si estamos usando un mando en 220 voltios, usas dos líneas directamente. Dos líneas. Ya si fuera una red de alimentación en 380 más neutro, tendrías que coger el neutro, claro, hay que identificarlo, y después coger cualquiera de las tres fases, ¿no? Para que obtengas tus 220 voltios. Ya si quieres trabajar con un voltaje menor, digamos 24 voltios, tendrías que usar un transformador electrónico al menos, ¿no? Para que puedas alimentar a tu mando. Todos estos son temporizadores que puedes encontrarlo en cualquier empresa de distribución de material eléctrico industrial. Son bien comunes, hay de diferentes marcas y precios. Puedes usar los neumáticos, que son los que van montados encima del contactor. Puedes usar los electrónicos, que son de 8 pines, que vienen con su pequeña base. Puedes usar los digitales, que son parecidos a los pirómetros, son más grandes, pero te otorgan mayor precisión, que puedes controlarlos hasta en milisegundos, ¿no? Quieres ponerlo, no sé, pues 10 milisegundos lo puedes colocar, o como mínimo puedes colocar un segundo, minutos, horas. Te da mucha precisión esos tipos de temporizadores. Todo dependerá del tipo de tiempo o los temporizadores que puedas conseguir, ¿no? Pero puedes aplicarlos en su mayoría, casi todos, ¿no? Ya, bueno, pasamos aquí a la simulación. Stop, ponemos simulación. Aquí visualizan la red comercial. Activamos la primera llave térmica, que es de la red comercial. Da alimentación hasta las entradas del contactor de red comercial. Subimos el térmico. Aquí tenemos la alimentación. Pasa por el térmico y llega hasta las entradas de nuestro contactor de grupo electrógeno. A ver, aquí encendemos nuestro térmico de mando, subimos el otro térmico de mando. Ahorita está en manual, pero encendió por tema de que cuando preseleccione manual, me da a encender el grupo de manera manual, ¿no? Ahorita lo explico bien detallado ese punto. Preselecciono en automático y ven que los tres selectores cambian a la vez. Los tres. Este de acá es un 11-14, 11-14, 11-14. Los tres están cerrados. Volvamos a ver una vez más. Está cerrado, está alimentado. Se energiza el contactor de mando 1. Por el tiempo se cierra el contacto y alimenta. Mi carga está alimentada con el contactor de red comercial. Está alimentado. Como les comenté, este es un contacto normalmente abierto en automático, directamente a bobina del contactor de mando al temporizador, contabiliza según el tiempo. Este contacto va a cerrarse, digamos, si lo ponemos en 10 segundos, después de 10 segundos se va a cerrar, activa el contactor de red y da pase a carga. Ahora vamos a simular un corte mediante el térmico. Simulamos que hay un corte. Abro, inmediatamente empieza a arrancar el grupo y enciende mi contactor de grupo electrógeno. A ver un momento, ¿cuántos tiempos? Voy a poner acá 10 segundos. Sí, ok, para visualizarlo mejor. ¿Ya? Ponemos simulación. Si vamos esto, nuestro térmico acá. ¿Ya? Acá también llevamos nuestro térmico y ponemos en automático. En automático esperamos los 3. No, muy corto, no le cambié. Un momento. Acá ponemos 10 segundos. Ok. Y ahora sí. ¿Ya?
Térmico 1, térmico 2, 3 y 4. Ponemos en automático, se enclava directamente el contactor y el temporizador está pasando, ¿no? Va a dar pase a que se cierre el contacto del temporizador normalmente abierto después del tiempo de transición y va a alimentar a nuestro contactor de red comercial dando el pase a carga. Claro que aquí, intermedio a la carga, puedes colocarle una llave térmica, digamos, de fuerza o llave térmica de salida. Lo puedes hacer. Subes el interruptor y va a dar pase, ¿no? Como una protección o si quieres hacer algunas maniobras en la carga, ¿no? Como un tipo de corte adicional. ¿Ya? Y ahora simulamos que se va la alimentación abriendo el térmico directamente nuestro contacto se cierra, ya que debido a que el contactor 1 está desenergizado y estamos en automático. Empieza a arrancar, digamos que ya arrancó el grupo y ya empezó a suministrar. Así que empieza a contabilizar y se energiza nuestro contactor de grupo electrógeno y da pase a carga. En este punto, ¿alguien tiene alguna duda, por favor? Para que me escriba al chat, por favor. ¿Quedó todo claro? ¿Alguna duda? La bobina MAN 2 aún no logro entender qué contacto abre o cierra. ¿Ya? Directamente el contacto MAN 2 está para colocar el temporizador neumático que fue utilizado en ese tablero. Directamente es eso. Que pude haber utilizado un temporizador de 8 pines. Sí, lo pude haber utilizado tranquilamente. Directamente esto energiza al contactor que enclava y a su vez acciona al temporizador neumático que está encima de él, ¿no? Este viene a ser el tercer contactor en la figura. Es empezando de izquierda a derecha, es el tercer contactor. Este mismo principio, disculpen, Len Chou me pregunta, ¿este mismo principio lo puedo usar en un sistema por UPS? Sí, pero sería un poco más simple, digamos, no sería tan complicado. Puedes usarlo, sí, pero sería algo más simple, ¿no? Ya que tendrías que utilizar la red de alimentación y luego en vez de grupo electrógeno puedes utilizar el UPS. Pero en este caso, en el sistema por UPS, ya que el UPS siempre está cargando, siempre tiene alimentación, entre comillas, por su propia autonomía, obviarías esta parte del contacto para el controlador, ya no lo colocarías. Directamente pondrías esta parte del sistema de control y luego utilizarías esta otra parte del sistema de control, ¿no? Ahora lo copias directamente igual, no hay nada que hacer. Claro, siempre viendo quién tiene prioridad. Si tiene prioridad el UPS o tiene prioridad el grupo, la red comercial. Si es que la red comercial tiene prioridad, ¿no? Yo quiero que siempre trabaje con la red comercial y solo quiero que el UPS ingrese en caso de falta de energía eléctrica, ¿no? Puede ser un caso. En ese caso lo pones tal cual está aquí el diagrama. Pones tu llave térmica, tu selector manual automático, tu temporizador, si gustas. Lo colocas y ahí queda.
Ahora, cuando se vaya la energía, aquí es el contacto cerrado de man comercial. Este contacto va a estar abierto, directamente está abierto. Ahora, cuando se vaya la energía eléctrica de la red comercial, este contacto se va a cerrar. Y debido a que el UPS siempre está suministrando, en teoría siempre está suministrando energía, va a cerrar el circuito directamente y al final, después de la temporización, va a enclavar directamente, pero sería por UPS. Ahora, cambiamos la figura, ¿no? Hay algunas empresas o lugares, me ha tocado, donde quieren que el UPS sea la prioridad. Entonces simplemente cambiamos de posición. El UPS lo conectamos aquí directamente. Yo quiero que siempre trabaje con UPS, es lo que aducen ellos, ¿no? Así que ponemos aquí el UPS, la alimentación del UPS, todo esto queda igual, manual automático queda igual. Ya, aquí ponemos nuestra red comercial. Y al poner este contacto de MAN 1, esto nos indica que la prioridad va a ser el UPS. O sea, puedes usarlo en ambos sentidos. UPS como prioridad o red comercial como prioridad. Simplemente es cambio de posición. Ahí simplemente esta parte de lo que va a ir al controlador directamente está obviada totalmente. O lo mismo lo puedes utilizar. Hace poco también me tocó hacer un tablero entre la red comercial y un sistema de panel solar. Es el mismo concepto, no cambia. Si utilizas como fuente de respaldo un panel solar o utilizas un UPS, no varía en nada nuestro sistema prácticamente. Simplemente es dar prioridad. ¿Quién es la prioridad? En el caso del panel solar, el panel solar era la prioridad. En ese caso, el panel solar, después del inversor, se conectaba a la entrada. Eso quiere decir que mientras la batería tenga carga, suministra nuestro sistema. Y usualmente cuando era ya 7, 8 de la noche, según mi cliente, ya la batería decaía, no tenía suficiente carga. Y recién en ese tiempo hacía la transición y entraba la red comercial, ¿no? Él había implementado su propio sistema de panel solar, pero no tenía suficiente autonomía para que dure las 24 horas. Era una casa estándar en la región de Nazca, ¿no? Se aplica lo mismo. Es lo mismo, este sistema más este acá, simplemente obviamos el sistema que va a ir al controlador, ¿no? También puedes hacerlo. Tú defines nada más quién es prioridad. Si tu red comercial o otro sistema de alimentación externo. A ver, tenemos, a ver, quizás otra pregunta más. A ver. La solución, un monitor de fase de voltaje. No entendí. ¿Se puede agregar sistemas de protección del grupo? Usualmente el sistema de protección está integrado en el controlador. En el controlador, como te dije, tienes lo que es el sensor de aceite, combustible, temperatura, tiene todo en el controlador, está integrado en el propio controlador del grupo, ¿no? Prácticamente no tenemos que meterle mano. Todo está integrado ya. No hay mucho que ver con el controlador. Directamente nuestro trabajo es habilitar nuestro tablero, bueno, instalarlo, fijarlo, y hacer la conexión de los contactos de la bornera a nuestro controlador. Claro que previamente identificado, puesto en automático y verificar que tenga combustible, tenga aceite, tenga refrigerante y si es posible tenga su cargador de batería instalado. De parte, me dice, estimado, si se by JXZ me hace una consulta, estimado, si se supone que se va la energía 220 y en el pequeño circuito, ¿cómo es que mantiene 220 que hace que encienda el grupo electrógeno? Estimado, mira, lo que pasa
es que hay un punto, en este sistema al menos, hay un punto de transición en el cual no va a depender de ningún tipo de alimentación. En este punto se va a dar pase al encendido mediante el controlador del propio grupo. Vamos a dar el paso al arranque y encendido y estabilización del grupo. No sé, quizás no me explico bien. Bueno, al menos en este sistema por contactores no necesitamos un punto de alimentación en ese punto de transición. Muy por el contrario, si fuera con un PLC, decididamente sí lo necesitamos. Necesitamos tener respaldo en ese punto de transición, ya sea por un UPS o una batería con su propio cargador, ¿no? Ángelo Tixe Salazar me consulta, si se saca la bobina del mando del circuito, ¿este seguirá funcionando? Depende. Si tenemos un temporizador neumático, como es el que se ha utilizado, ¿no? Para que haya armonía entre todo el sistema, ves dos temporizadores del mismo tipo, necesitas el contactor MAN 2. Pero si obtienes un temporizador electrónico con base, directamente sale. O si tienes un temporizador tipo galleta de a 220 voltios o al voltaje de mando que quieras suministrarle, también sale, no hay problema. Sí puede salir. Eros Uribe Bardales me consulta, ¿el mismo motor del generador puede recargar las baterías en vez de usar cargador? Como lo comenté, sí. En el momento en que tú enciendes el grupo, ya sea de manera automática mediante el tablero de transferencia o de manera manual, yendo directamente a encenderlo desde el controlador, al encender el grupo, este empieza a alimentar a la batería, ¿no? Aparte de suministrarnos la tensión de salida, vuelve a alimentar a la batería. Pero este modo de hacerlo no es del todo eficiente porque tú como persona no puedes averiguar o saber al detalle cómo está el nivel de carga de la batería. No lo sabes. Puedes dar un estimado de encenderlo quizás cada fin de semana o cada fin de mes, un par de horas, pero no puedes saber de manera meticulosa cuánto de carga tiene. Así que lo ideal sería ponerle un cargador de baterías para tener respaldo, ya que es una inversión grande con este tipo de grupos, ¿no? No son nada baratos, ¿no? Así que tener un equipo de estos y no poder usarlo porque no le implementaste un buen sistema de respaldo para cargar las baterías sería muy malo, definitivamente. Aquí Fernando Cantoral me pregunta, en el esquema veo que el grupo es trifásico, pero si tengo cargas monofásicas y desbalanceadas, ¿qué tanto afectaría al grupo? Lo ideal es que balancees tu carga directamente. Tienes que balancear, o al menos destinar este grupo a cierta área. Muchas veces se consigue, cuando se elaboran condominios, nos solicitan colocar grupos por torres, ¿no? Ya que una torre puede tener 20 departamentos, 30, 40 departamentos, así que por torre ponemos un grupo que alimentará toda esa zona. Digamos, tenemos 3, 4, 5 torres de departamentos. ¿Me escuchan? Me salió un aviso de... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Ya, Todo bien. ya, listo. Me había salido un pequeño aviso de falla de conexión. Ya, les comentaba que tenemos grupos por torres, digamos, ¿no? Y están independizados uno de otros. Y a todo esto, también al momento de, bueno, no sé si es que les ha pasado, al momento de hacer la adquisición de un grupo, siempre tienen que ver cuánto va a ser la potencia máxima de demanda del área, ¿no? Digamos, si tenemos un área de demanda, quizás, no sé,
40 kilowatts, y netamente esa área como un condominio, o la torre de un condominio va a ser residencial, digamos, ¿no? Cada departamentos netamente. No hay que ser tan tacaños, por así decirlo, de ponerle la potencia a la cual es la demanda, sino siempre darle una tolerancia más, ¿no? Un 50% más. Y si es con motores eléctricos que está debajo del grupo, también debemos al menos, como mínimo, duplicar la potencia. Si nuestra demanda máxima es 20 kilowatts, entonces por ende mínimo debo contratar un grupo de 40 kilowatts, ¿no? Comprar un grupo de 40 para que pueda abastecer a toda esa sección. No siempre hay que tener presente eso. A veces el cliente viene a hacernos la consulta, mi demanda máxima es 10 kilowatts, ya, pero tengo motores, tengo esto, tengo esto. Ok, si tú tienes 10 kilowatts, un promedio, sería comprarte o aconsejarle que se compre un grupo al menos de 20 kilowatts, ¿no? Ya que si es un área netamente comercial, oficinas, algo que no demanda mucho, ya le podríamos sugerir que compre uno de 15 kilowatts, como para que tenga holgura y esté tranquilo, ¿no? Y no tenga ningún percance. Aquí tengo otra pregunta de Salina Centurión Rolando. Me dice, ¿cómo podríamos bloquear el cargador o el alternador cuando se carga la batería porque se entiende que no pueden trabajar los dos al mismo tiempo? Ya, eso lo comenté hace unos momentos, ¿ya? Cuando tengas tu cargador de batería, les aconsejé que lo conectaran en el tablero de transferencia automática que salga de la misma entrada de la red comercial. Si esto va a ser tus cables de alimentación para el TTA, de una de estas dos fases, ya que el cargador siempre es monofásico, de acá coges dos polos que te suministren 220 voltios y alimentan directamente a tu cargador. Cuando hay un corte, la alimentación directamente a ese cargador de baterías va a ser cortada también, de ese modo. Así que es la manera más rápida de deshabilitar el cargador de baterías. Y como les comenté, no es bueno conectarte a un tomacorriente que puedas tener por ahí cerca o muy próximo al grupo. Lo ideal es que te conectes desde la alimentación de la red comercial, que va a estar en tu tablero de transferencia. A ver, otra consulta. De Javier. Me dice, yo tenía entendido que el controlador funciona a 12 voltios. O sea, entra a 220 voltios e internamente el transformador reduce a 12 voltios y cuando se va la energía 220, lo que hace es que el panel no se apague la batería y es la cual manda señal y activa al grupo, al circuito de encendido del grupo. No. Cuando se va la energía eléctrica, el contacto de MAN 1 que está aperturado se va a cerrar. Y al cerrarse, esto es nuestra bornera del tablero. Este piloto que he adicionado y la línea y el neutro, estoy haciendo para que se vea de manera eficiente la figura, que se cierra el circuito. No sé si me dejo entender. Esto de aquí está a modo de visualización nada más, no se va a conectar acá nada. Estos dos bornes directamente van a ir al controlador. Lo que necesita el controlador es un contacto normalmente cerrado cuando no tengamos alimentación en la red comercial. Fácilmente yo podría quitar esto y se va a visualizar que estos dos contactos se están cerrando. Está cerrado por MAN 1 y cerrado por el contacto automático del selector. Es por eso que si pones acá una línea, está cerrada por todo este circuito y va a un polo del piloto. Y el otro polo está yendo directo, alimentando al piloto. Por eso es que he puesto este piloto aquí. No va a ir ningún tipo de voltaje en esta bornera de conexión. Simplemente es a modo de poder visualizar bien el contacto del circuito de arranque nada más.
Este piloto simplemente es para eso. No se va a conectar nada en esta parte. Por favor, creo que me olvidé de comentarles. De Anthony Armas me comenta, ¿de qué manera se mejoraría con un monitor de fase de voltaje? Asumo que te refieres a un relé de pérdida de fase, en los cuales tienes que alimentar 220 voltios o una tensión estándar para que pueda trabajar, ¿no? Aperturar y cierre en caso de caída de fase. Podríamos utilizarlo, pero en este caso creo que podrían ser dos. Uno para la red comercial, ¿no? Alimentar con estas mismas fases, y podríamos ponerlo como sistema de protección aquí puede ser esta fase o antes de, para habilitar el sistema. Igual al grupo electrógeno, ¿no? Porque podría pasar que si dañó una fase o está mal ajustada, podría pasar. O también, en todo caso, otra idea que se me viene a la cabeza es que podrías colocarlo en la carga. En la carga, sí, escucharon bien. ¿Por qué a la carga? Podrías adicionar aquí un contactor más, aquí debajo de la unión de ambos. Podrías conectar acá un contactor más, y las tres fases que salen de carga, introducirlas al relé de pérdida de fase, y mediante su contacto abierto que se va a cerrar mediante la alimentación propia de las tres fases, enclave ese contactor y me dé pase a carga. Podría ser otro modo, ¿no?, de verlo. Solo utilizarías uno, pero con protección a la carga. No sería con protección a las entradas de alimentación. Podríamos hacerlo de ese modo también. Podría funcionar. Sí funciona. Sí. Ya, bueno, muchachos, aproximadamente vamos 1 hora y media. Son 9:30. Acá Eros Uribe me comentan que el conmutador manual cero automático del generador es el mismo que controla el circuito de mando de la red comercial y del generador, o son independientes cada uno. Como les comenté al inicio, a ver, voy a cambiar la pantalla un momento. ¿Dónde estás? Acá está. Compartir. Ya. Aquí tenemos, este es el selector que usualmente yo trato de utilizar. A pesar de que es el más económico, claro que puedes encontrar en Schneider o en ABB, lo que me brinda este tipo de selector es que puedo acoplarles más blocks. Puedo acoplar un block abierto a ambos lados, un block cerrado, un block abierto, puedo aumentarle 2 blocks más por lado, ¿no? Y mecánicamente tú al preseleccionar en automático o en manual, habilitas a este block y a todos los que estén detrás de él, haciendo de manera mecánica que todos los blocks se accionen al mismo tiempo, pero sean independientes, ¿no? Así que utilizas uno de estos, ves los contactos que tienes, cuántos necesito. Necesito 2 para el automático, quizás 1 para el manual, o necesito 3 para el automático, 2 para el manual. Perfecto. Muy por el contrario, los otros selectores ya más robustos, los de manual cero automático, que vienen en varias marcas, pero lo malo es que solamente te brindan solo un contacto. Ya que si quisieras habilitar más contactos para ese mismo conmutador, selector, lo que tendrías que hacer es usar, al menos en automático, tendrías que usar un contactor más, con la finalidad de aperturar más contactos mediante el enclave de ese contactor, preseleccionando en alguna posición, ¿no? Sería otra manera de habilitar, ¿no? Pones en automático, me enclava ese contactor, y debido a que ese contactor está enclavado, ya me brindaría más, más entradas y salidas, ¿no?, en una posición, tanto en automático como en manual. Pero si queremos obviar eso, por tema de espacio, tema de costos, me parece más eficiente colocar blocks en la parte de atrás del selector, ¿no? Armas tus contactos necesarios y tranquilamente te vas con todo y todo bien.
Aquí tenemos Eros Uribe me consulta, entonces está usando 3 selectores. No, estoy exactamente utilizando solo un selector con blocks adicionales. A ver, cambio, ¿dónde estás? Cambio aquí, compartir. A ver. Este contacto está en automático, es un contacto para el automático. Este es 2 contactos para el automático. Con este tendríamos 3 contactos para el automático. O sea, tenemos 3 blocks en la parte del automático. ¿Ya? Por el contrario, aquí en manual no tenemos nada, no he conectado nada abajo, es porque en la opción manual no va a trabajar la red comercial. Y aquí en la opción manual sí tenemos, o sea que en manual vamos a tener solo un contacto y en automático vamos a tener 3 contactos. Eso quiere decir que cuando preseleccionemos en automático, los 3 contactos se van a cebar. Y el block del lado de manual va a estar abierto, ¿no? Y cuando preseleccionemos en manual, los 3 contactos, los 3 blocks del selector en automático se van a aperturar, ¿no? Pedro Gobledo dice, es común, automático y manual. Bueno, es manual 0 y automático. En 0 está apagado, no hay pase hacia ningún lado. En manual alimenta la zona, lleva contacto a la parte del bloque de manual, y en automático lleva los contactos, bueno, del bloque o los blocks que estén en automático. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta adicional? Ya para estar culminando. César Aima me consulta, a ver, dice, relé de falta de fase, así como los enclavamientos de control, también habría un enclavamiento de fuerza en los contactores. Usualmente el relé de pérdida de fase se utiliza cuando, en 2 casos, cuando cae una fase, ¿no? El contacto se apertura, el contacto de control del propio relé de pérdida de fase se apertura, o en todo caso se apertura también, ya dependiendo del modelo y tipo, el relé de pérdida de fase también trabajan entre un mínimo y un máximo voltaje de tensión. Digamos, yo lo preselecciono en 220 voltios, con una tolerancia, digamos, del 5% más menos, ¿no? O sea, cuando esté por debajo de 220 voltios, con una tolerancia del 5%, me va a trabajar todavía. Pero si está ya por debajo de un 6, 7, 8, 10%, me apertura, ¿no? En este caso, si que tu cliente te lo requiere, puedes utilizarlo, como lo comenté, en la parte de salida, aquí en la carga. Aquí puedes introducirlo el relé de pérdida de fase con un contactor adicional, ¿no? Así que si el relé de pérdida de fase detecta las 3 fases, directamente enclava y da pase, ¿no? De manera automática. Pero si falta una fase, ya sea por esta alimentación o la de aquí, se va a aperturar y no vas a tener en carga, ¿no? Si es que te lo sugieren. Otro modo, como comenté, sería ponerlo en la alimentación acá en la entrada, ¿no? Lo pones aquí en la entrada, uno, pones aquí otro en la entrada, y este contacto tendrías que adicionarlo en este control para la red comercial y en este control para el grupo electrógeno, que podrías colocarlo como protección antes del selector manual cero automático. Sí, lo puedes colocar ahí. Tranquilamente, el otro podrías colocarlo acá, ¿no? Si me detecta las 3 fases, funciona directamente, ¿no? Y si no, espérate, ¿podría ir acá? No podré ir, porque si lo pongo acá directamente me cortaría y no, definitivamente no podría ir.
No, porque interrumpiría lo que sí es el correcto funcionamiento. De preferencia ponerlo aquí en carga directamente. Pones uno en carga y ya. No te molesta en nada. Directamente hay que ponerlo en carga. Otra consulta, a ver. Los grupos electrógenos, los paneles de control y tableros de transferencia deben tener tomas de tierra. Puesta a tierra, sí, todo tablero eléctrico debería contar con su puesta a tierra, tanto el grupo, el propio tablero, sí. Puesta a tierra, sí. Toma, bueno, no, pues no. Un toma corriente, no, porque no vamos a utilizarlo en las cercanías del grupo, ¿no? Salvo sea en el área donde se encuentre y se requiere hacer otros trabajos. Pero todo dependerá del tablero de carga, ¿no? Si directamente nuestro grupo es de la suficiente potencia para que alimente todo nuestro tablero principal y sus salidas externas, pues es normal, no hay problema. Pero dentro del grupo siempre es ponerle su pozo a tierra, es indispensable en todo este mundo de electricidad industrial, siempre es bueno el pozo a tierra y en lo posible también su interruptor diferencial. Siempre es bueno. Ya. Bueno. Ahora sí creo que son las 9:40. Creo que ya es tiempo de acabar con este webinar. Les agradezco mucho el que se hayan conectado. Somos hasta el momento 47 participantes. El PDF de este diagrama eléctrico va a estar siendo adicionado al grupo de WhatsApp. Hay varios que se adicionaron al grupo de WhatsApp para recibir el enlace. Ahí vamos a estar pasando el PDF. O mejor. Vamos a subirlo a... Este webinar va a ser subido a YouTube, ¿ya? Y ahí vamos a dejar el enlace directamente para que todos puedan tener acceso a él y no haya restricción alguna, ¿ya? Tanto los que están pendientes y los que también están pendientes en el canal, ¿ya? Agradezco mucho que se hayan conectado, me ayuden con sus preguntas, espero que les haya ayudado este webinar a todos, ¿no? Para que puedan comprender un poco más y puedan hacer realidad estos proyectos en sus propias empresas, ¿no? Cualquier consulta externa más que si tuvieran algún hincapié, capaz por interno podrían ponerlo por medio de YouTube o por medio de Facebook, ¿no? Ahí están nuestros números de conexión. Como veo que en realidad este tema es muy demandado por nosotros, pienso traer al canal lo que es un webinar respecto a lo que es por medio del PLC Schneider. Actualmente estamos haciendo dos clases. Lo que es, por favor, el audio, de lo que es el curso de PLC. Empezamos con un vistazo, a grosso modo, en la primera visita, y acá en el último hicimos lo que es un arrancador directo y un inversor de giro. Para este día martes estaremos subiendo lo que es una estrella de triángulo mediante el PLC, ¿no? Y posteriormente también vamos a traer lo que es la transferencia por PLC y posteriormente su propio webinar para que aclaremos ciertos puntos, ciertas pautas, ¿no? Ya que también es bueno informarse respecto a todo el mundo del PLC y que es tan demandado por las empresas o la confiabilidad en maniobras que te brindan. ¿Ya? Entonces, muchachos, muchas gracias a todos, muchas gracias por seguirnos, por favor, suscríbanse al canal, visiten nuestra página en Facebook, ¿no? Eso sería todo por mi parte, muchas gracias.